¿Cuál es el equipo más caro según Transfermarkt? Como también los jugadores más caros de dichas plantillas en el fútbol paraguayo en esta primera edición de nuestro país. Iniciamos con el conjunto de Tembetaru, cuyo jugador más valioso es Marcelo González. El valor de él es $250.000. Una de las adquisiciones de este conjunto recién ascendido, cuyo costo total de la plantilla es de $850.000, lo que engloba el plantel principal de primera edición. Pasemos al Deportivo Recoleta, cuyo valor de plantilla total es de $1.180.000. Y el futbolista más valioso de la plantilla es el último refuerzo, Alejandro Silva, cuyo costo actual es de $300.000 para el jugador ya más que experimentado en sus últimos años de carrera. Pasemos con el conjunto de Santísima Trinidad Sportivo Trinidense, cuyo valor de plantilla total es de $4.150.000 y su jugador más caro es Juan Salcedo, y su valor del pase es de $350.000, siendo el jugador más caro de toda la plantilla. Pasemos al Gallo Norteño. El valor total de la plantilla de primera edición es de $4.930.000 y sus jugadores más valuados en cuanto a su pase son Elías Alfonso con $400.000 de valor de pase o ficha, y otro de los más valiosos es Brian Ayala, uno de los principales jugadores del 2024, siendo el jugador con más goles de toda la temporada 2024, también con $400.000, cuyo valor de pase actual es ese su precio. En caso de que algún club de nuestro país o del exterior quiera hacerse con sus servicios, deberá pagar esa suma para poder tener el pase en mano, es decir, poder contar con los servicios de Brian Ayala. Pasemos con el rojo mallorquino. El precio total de la plantilla es $5.450.000 y el jugador más valuado o mejor valuado, como quieran mencionarlo, es Osmar Jiménez, actualmente de 17 años y cuyo pase tiene el precio de $400.000. Vamos con el Deportivo Luqueño, cuyo valor total de la plantilla de primera edición es de $5.900.000. Su jugador mejor valuado es Felipe Pasador, el argentino, actual nuevo refuerzo para este 2025. El costo de su pase es de $600.000. Además viene de ser goleador de San Antonio de Bulo de Bolivia y por ello también ha aumentado su caché. El otro jugador bien valuado de la plantilla es Rubén Darío Ríos. El pase de él cuesta $450.000 según Transfermarkt. Y así es que el Auriazul tiene dos grandes jugadores y tienen estos precios para que algún club, tanto de primera división de Paraguay o del exterior, quiera hacer con sus servicios. Vamos con el Sportivo Ameriano, cuyo valor total de plantilla de primera división es $7.530.000 y uno de sus principales baluartes en cuanto a jugadores es Tomás Gutiérrez, el venezolano, el central venezolano, cuya ficha tiene el valor de $500.000 para quien quiera hacer de sus servicios. Aparte, fue convocado a la selección de Venezuela, así que irá aumentando su caché. Pasemos a otro jugador del Sportivo Ameriano, que es Alejandro Zamudio, extremo paraguayo, que también tiene el mismo valor, es decir, $500.000. Tuvo su paso por Guaraní, no fue tan bueno que digamos, volvió al Sportivo Ameriano, donde volvió a probar y a demostrar que tiene un gran nivel, demostrando sus habilidades y los goles que ha hecho, que han sido importantes para ver la vez azulada, que nuevamente estará en este año en la Conmebol Sudamericana. En la fase nacional, en caso de avanzar, jugará la fase de grupos de esa competencia. Es hora de avanzar con Guaraní, el legendario, que tiene un valor de $10.800.000 de plantilla principal, es decir, el total de los jugadores que conforman
la primera edición del actual puntero del torneo. El jugador más caro del plantel de primera es César Miño, con $1 millón de costo del pase del jugador paraguayo, y así es el más representativo para Guaraní. El otro es Agustín Mansur, cuyo pase cuesta $900.000 y es el segundo más valuado de la plantilla de Legendario, que claramente está pudiendo mejorar sus números. Esto debido a que está haciendo bien los deberes en este inicio de torneo, antes del inicio de la fecha 4, y también tendrá competencia internacional que pueda ayudar a aumentar este valor de los distintos tipos de jugadores que tiene en su plantilla. Es hora de pasar con la academia que tiene un valor estimado según Transfer Market de $10.930.000. El jugador más caro es el portero que tuvo su paso por Once Caldas, por Atlético Nacional, por Godoy Cruz. También estuvo en su momento, en sus inicios, en Nacional, y tiene un costo de $1 millón y es el más caro de la plantilla. El otro de los mejores valuados de la nómina de primera edición de la academia, es decir, el Albo Nacional, es Juan Fernando Alfaro, cuyo costo de pase es de $800.000 y en los últimos años ha sido clave en la medular del cuadro académico. Ha jugado Conmebol Sudamericana, ha llegado a la final de Copa Paraguay el año pasado, en 2024, y también estuvieron peleando por el torneo clausura del año pasado. Pasemos con el actual campeón de la Supercopa Paraguay 2025 y el campeón actual de la Copa Paraguay, es decir, Libertad, el Guma, el más ganador del siglo. Libertad tiene un valor de $21.130.000 y sus principales jugadores más valorados son Iván Franco, quien tuvo su paso en su momento en el fútbol estadounidense, ahora tuvo su vuelta al fútbol paraguayo, donde está volviendo a levantar el nivel, y por este motivo es el segundo mejor valuado de toda la plantilla del albinegro. Su ficha vale $2 millones, es decir, una buena cantidad para nuestro fútbol. El más caro de la plantilla de Libertad es una de las principales piezas y más jóvenes de la plantilla, Rubén Lescano, de 20 años, que ha tenido un gran año 2024, donde ha demostrado ser uno de los jugadores de recambio de Libertad y siendo una de las principales piezas que han ascendido desde la cantera del club a la primera edición, y ha sido una de las principales fortalezas de Libertad en el medio campo, y su pase vale $4 millones, siendo uno de los principales exponentes del fútbol paraguayo. Vamos con el decano, el franjeado Olimpia, $25.800.000 vale la plantilla del cuadro de Olimpia, el actual campeón del torneo clausura 2024, es decir, el monarca actual de la liga. Derby González vale $2 millones, esto luego de varias lesiones, sus idas y vueltas, de rendimiento con altibajos, y hasta ahora ha quedado allí su caché, y su pase vale por ello $2 millones. Vamos con el otro y principal jugador actual en cuanto a posible venta futura de Olimpia, es Iván Leguizamón. Su ficha total vale $3.500.000. Actualmente ha sido una de las principales adquisiciones de Olimpia en este inicio de año 2025, procedente del San Lorenzo Almagro, y es un jugador que puede ayudarle y mucho para un futuro cercano, para una transferencia. Esto sí, deberá tener un rendimiento alto, no solo para poder mostrarse al mercado internacional, sino también para tratar de volver a la selección, pero esta vez jugar para la absoluta. Ya había jugado en el Proolímpico Sub-23 y lo mismo en los Juegos Olímpicos de París. Pasemos con Cerro Porteño, el club más valorado de la liga, $32.400.000 vale el cuadro azulgrana en total, y tiene dos principales baluartes. Uno ya fue transferido, pero igual lo tendremos en cuenta, ya que recién en junio irá a Inglaterra,
y el otro a quien vemos en imagen que es Gabriel Aguayo. Gabriel Aguayo actualmente está en el Sudamericano Sub-20 disputado en Venezuela y su valor actual es de $3 millones. Veremos si sube o no luego de este Sudamericano, dependiendo de su rendimiento en ese torneo y también sabiendo que Cerro Porteño tiene la Copa Libertadores desde la fase 2. Ahora pasemos al lateral izquierdo, quien ya fue vendido al Manchester United, Diego León, jugador de 17 años. Lo pongo en la lista ya que él mismo aún no viajó a Europa, esto debido a que tiene restricción de ser menor de edad. A la edad de 18 años podrá viajar y cumplir ya su sueño de estar en Manchester, en uno de los grandes clubes de Europa. Y su valor actual es de $4 millones. Claramente la operación se hizo con ese valor, más algunos bonus cumpliendo objetivos en Inglaterra. Y por tanto es el jugador o uno de los jugadores más valorados del fútbol paraguayo actualmente. Y veremos cómo lo le dan en Inglaterra. Espero que les haya gustado este vídeo con respecto a la valoración actual de los clubes de primera división. Esto lo hice para que puedan conocer estos números y así también dar a conocer mejor a la liga en cuanto a sus jugadores y el valor de sus plantillas. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.